Tardes, buenas tardes a todos quienes nos ven el día de hoy. Agradecer una vez más a la dirección por la invitación. En efecto, hoy vamos a hablar acerca de el cálculo de la cuota de empleo de discapacidad y es un tema muy importante porque ya lo vamos a ver con mucha más precisión, ¿no? Y llega enero y con él llega el momento en que la autoridad inspectiva, en este caso es UNAFIL, realiza la fiscalización respecto del cumplimiento de la cuota de empleo. Entonces, ese es el tema que vamos a hablar el día de hoy. He traído una presentación para que me puedan seguir a lo largo de esta hora. Voy a compartir con ustedes la presentación. Bien, entonces, como lo había mencionado, el tema que vamos a hablar el día de hoy es el cálculo de la cuota de empleo para las personas con discapacidad. Lo primero que podemos mencionar es la base legal, ¿no? ¿Qué normas o en qué normas está sustentada esta obligación? En primer lugar, hay que hacer referencia a nuestra Constitución política. Luego de ello, también tenemos la Ley General de Personas con Discapacidad, la Ley 29.973, el Decreto Supremo 002-2014, aprobado por el Ministerio de la Mujer, que aprueba el reglamento de la Ley General de la Persona con Discapacidad, y también contamos con una resolución ministerial, la resolución ministerial 107-2015, emitida por el Ministerio de Trabajo, que aprueba una norma técnica que nos va a dar pautas complementarias respecto de la aplicación para el cálculo de la cuota de empleo, así como para la fiscalización, cuál es el procedimiento de fiscalización que se va a realizar en esta materia. Como ya lo vamos a ver llegado su momento también, es un procedimiento muy particular respecto de los procedimientos que pueda tener SUNAFIL respecto de otras materias, ¿sí? Entonces, como ya lo había adelantado con nuestra base legal, en primer lugar hay que tener en cuenta que el cálculo de la cuota de empleo puede responder a la obligación que nace del Estado de dar especial protección a las personas con discapacidad. Esto porque este derecho, esta obligación, principio protector de nuestro Estado, está contenido en nuestra Constitución Política del Perú. Si nosotros revisamos el artículo 23 de nuestra Constitución, vamos a ver que nos señala que el trabajo en sus diversas modalidades es objeto de atención prioritaria del Estado, ¿no? El trabajo que realice cualquier persona debe atender a una situación prioritaria de nuestro gobierno, del Estado. Sin embargo, existe una protección especial frente a quienes, frente a la madre, al menor de edad y al impedido que trabajan. Es lo que señala expresamente nuestra Constitución. Entonces, eso quiere decir que atendiendo de repente, ¿no? A la estadística, a lo que ya podemos ver que de repente hay cierto contexto en donde las personas con discapacidad no están en igualdad de oportunidades frente a otras personas, ya sea hablando laboralmente o en cualquier ámbito, entonces es que se pueden establecer mecanismos especiales para poder afianzar, ¿no? O poder dar pie a que no hayan estas diferencias de oportunidades. Eso es lo que vamos a hablar hoy día, ¿no? ¿Cómo es que esta cuota de empleo busca que se respete la oportunidad, en este caso la oportunidad de acceder a un empleo en igualdad de condiciones que otras personas? Bien. Tenemos también a la Ley General de Personas con Discapacidad, que nos señala que la persona con discapacidad tiene derecho a trabajar en igualdad de condiciones que las demás personas, en un trabajo libremente elegido o aceptado, y con igualdad de oportunidades y remuneración por trabajo de igual valor. Recordemos que no debe existir bajo ningún criterio una discriminación en ámbito remunerativo, ¿no? Igual trabajo debe recibir igual valor, ¿no? ¿Por qué? Porque los criterios de repente para una diferenciación en la remuneración deben estar basados en criterios objetivos y no de repente, pues, ¿no? En brindar por cuestiones subjetivas, de repente, ¿no? Mayor remuneración a un trabajador que no tiene discapacidad frente a uno que sí lo tiene. Entonces, los trabajadores con discapacidad tienen el derecho de trabajar en condiciones de trabajo justas, seguras y saludables. Ya.
¿Quiénes son consideradas personas con discapacidad? La Ley General de Personas con Discapacidad nos señala que la persona con discapacidad es aquella que tiene una o más deficiencias físicas, sensoriales, mentales o intelectuales de carácter permanente, que al interactuar con diversas barreras actitudinales o del entorno, no ejerza o pueda verse impedida en el ejercicio de sus derechos y su inclusión plena y efectiva en la sociedad en igualdad de condiciones que las demás. Es decir, la situación, ¿no? El solo hecho de ser una persona con discapacidad, en este caso, ¿no? Puede hacer de que existan diversas barreras que le impidan hacer un ejercicio libre de sus derechos. Entonces, lo que se debe buscar es que esto en lo menos posible que no suceda, ¿no? Todas las personas debemos tener igual oportunidades frente al acceso al empleo. Y esta situación o el que la persona, en que las personas tengan alguna discapacidad, se acredita a través de un documento y este documento es el certificado de discapacidad. Este certificado de discapacidad acredita la condición de persona con discapacidad. ¿Y quién lo otorga? Es otorgado por médicos certificadores registrados de las instituciones prestadoras de servicios de salud IPRES públicas, privadas y mixtas a nivel nacional. Cabe resaltar que la evaluación, la calificación y la certificación para obtener este certificado de discapacidad es totalmente gratuito. Bien. Entonces, como ya lo había señalado, en base a esta situación, a esta protección que debe brindar el Estado en especial forma a las personas con discapacidad, es que se establecen ciertos mecanismos para lograr una igualdad en oportunidad frente al acceso al empleo. Entonces, es que la norma ha establecido que existe una obligación de cumplir con una cuota de empleo. Y esta cuota de empleo, para cumplir o para tener la obligación de cumplir con esta cuota de empleo, en el caso de los empleadores privados de cualquier actividad económica, porque aquí cabe resaltar que es indistinta la actividad económica para la que realice la empresa o indistintamente de la modalidad de contrato que tenga un trabajador, sea tiempo indeterminado, sea que es un trabajador a plazo fijo, sea que es un trabajador a tiempo parcial, indistintamente de la actividad o de la modalidad de contrato, toda empresa que cuente con más de 50 trabajadores debe contratar personas con discapacidad en una proporción no menor al 3% de la totalidad de su personal. Respecto de este punto, ¿no? del requisito que se debe cumplir para tener la obligación, en este caso, tener más de 50 trabajadores, hay que tener en cuenta que este número lo obtenemos en base a un cálculo. ¿Por qué? Porque el obtener el que una empresa tenga más de 50 trabajadores es un ponderado, ¿bien? Por eso es que hay que recurrir a un cálculo para ver si en realidad en base o teniendo en cuenta ese ponderado, nos sale mayor a 50 trabajadores y por tanto la empresa se encuentra obligada a cumplir con la cuota de empleo. Otro punto importante antes de abordar, estos son dos cuestiones muy importantes, ¿no? El tema de saber que el ponderado debe ser mayor a 50, que la proporción es no menor al 3%, y otro punto importante es que todo empleador debe cumplir en el momento en que da el alta de sus trabajadores en la planilla. Recordemos que los empleadores tienen la obligación de dar de alta a sus trabajadores en planilla dentro del día que estos ingresan a laborar, ¿no? Esa es la obligación que tiene todo empleador. Y en esta alta que se da en el T-registro, que es parte de la planilla, el empleador va a incluir o va a declarar toda la información respecto del trabajador. Dentro de esa información que declara está el hecho de indicar de forma obligatoria si su trabajador tiene alguna discapacidad. Entonces, si yo estoy contratando a una persona, ¿no? Como mi trabajador y tiene una discapacidad, esa situación yo la debo declarar en mi planilla. Y ya vamos a ver que esto es muy importante. Esta declaración nos va a permitir realizar los cálculos y también nos va a permitir poder intuir o presumir si es que existen posibles incumplimientos. Y también puede llevar a error a los empleadores. Entonces, esta obligación, hay que partir de que esta obligación es muy importante que sea cumplida por parte de los empleadores. ¿Bien? ¿Y en qué periodo se calcula la cuota de empleo? El cálculo de la cuota de empleo se realiza tomando en consideración el número de trabajadores registrados por el empleador en su planilla electrónica en el periodo comprendido entre el 1 de enero y el 31 de diciembre de cada año.
Aquí es importante resaltar que la fiscalización, porque estos son puntos muy generales, estamos partiendo de puntos generales respecto del cálculo de la cuota de empleo, para luego ya ir de lleno a cómo es que la autoridad inspectiva, en este caso cómo es que SUNAFIL, va a realizar la inspección o la fiscalización respecto del cumplimiento de la cuota de empleo. Entonces, lo que se hace en este caso es, o la fiscalización que ya va a empezar o ya empezó a realizarse en este año, es respecto del cumplimiento de la cuota de empleo del año pasado. Es decir, el cálculo o el periodo que se va a fiscalizar este año es el comprendido entre el 1 de enero del 2020 y el 31 de diciembre del 2020. Bien, y la estimación anual del número de trabajadores es ponderada. Por eso les decía que la norma señala que la obligación es de aquellos empleadores que cuenten con más de 50 trabajadores, pero esta estimación se hace de manera ponderada y en base a los siguientes criterios. Bien, el primero de ellos es si el trabajador laboró en todo el periodo anual equivale a un trabajador. Esto es de manera general porque al último vamos a ver dos ejemplos, dos casos específicos en donde esto se va a poder entender de una forma mucho más práctica, ¿bien? Pero hay que tener en cuenta esto porque cuando lleguemos al ejemplo vamos a ver, vamos a entender un poco de qué quiere decir esto, ¿bien? El otro supuesto es que el trabajador que laboró por fracciones de años equivale a tantos dosavos como meses haya laborado, y en el caso de trabajadores que laboren por días, se va a calcular por treintavos del dosavo. Bien, cuando el número de trabajadores, cuando realicemos el cálculo, sea un número con más de un decimal, ¿no? Por ejemplo, me sale con decimal 0.5, ¿no? Si esta cifra centesimal es igual o superior a 5, vamos a tener que redondear al entero superior. Repito, esto de repente ahorita como que no se puede entender de una forma más práctica, pero al final lo tengo que mencionar para que al final cuando lleguemos al ejemplo podamos comprender a qué se refiere esto, ¿sí? Entonces, partiendo de estas situaciones generales, podemos abordar cómo es que SUNAFIL va a realizar la fiscalización para poder hacer la inspección respecto de la verificación de la cuota de empleo. Y para ello, SUNAFIL cuenta con un protocolo de fiscalización de la cuota de empleo para personas con discapacidad aplicable a los empleadores del sector privado, aprobada a través de resolución de Superintendencia 141-2016-SUNAFIL. ¿Qué es el protocolo? Dirán, ¿no? ¿Para qué sirve este protocolo? El protocolo establece reglas o directrices, vamos a decirlo así, que los inspectores de trabajo deben seguir en la realización de sus actuaciones inspectivas o de sus funciones. Entonces, existe, ¿no?, una directiva general, en general, que establece las reglas de las actuaciones inspectivas, pero también existe, ¿no?, en ciertas materias, digamos, por la naturaleza sensible que éstas tienen, en donde se establecen protocolos específicos. En materia de cuota de empleo es una de ellas. Existe un protocolo específico que determina cómo es que se va a desarrollar la fiscalización en esta materia. Y eso parte también de las disposiciones que se establecieron en la resolución ministerial 107-2015, porque como ya lo dije al comienzo, esta resolución ministerial marcó no solamente normas complementarias para el cálculo de la cuota, sino también para cómo es que tiene que ser llevado la fiscalización por parte de la inspección para la verificación de la cuota. Entonces aquí hay que partir un poco explicando o recordando, tal vez, ¿no?, cómo es que se lleva a cabo el procedimiento inspectivo. El procedimiento inspectivo tiene una serie de etapas, ¿bien? Decimos o vemos aquí esta palabra, ¿no? El procedimiento inspectivo, en el caso de materia de verificación de cuota de empleo, es un procedimiento sui generis. ¿Por qué? Porque responde a particularidades muy específicas, que lo vamos a ver conforme vaya avanzando en cada una de las etapas del procedimiento. En la mayoría de los casos, de repente nosotros pensamos que el procedimiento inspectivo siempre inicia por una denuncia, pero en realidad no. Existen diversas formas en que el procedimiento inspectivo puede iniciar. Puede iniciar por propia iniciativa del sistema inspectivo de trabajo y, claro, también puede iniciar por una denuncia. En este caso, bien, vamos a darnos cuenta que cuando se va a iniciar un procedimiento inspectivo, cuando se recibe una denuncia, por ejemplo, se genera una orden de inspección. La orden de inspección, que estamos aquí, es un documento al inspector que va a estar a cargo de la investigación y además contiene información relevante como la materia que se va a inspeccionar, quién es el sujeto inspeccionado, ¿no?
toda la información relevante para el inspector para que inicie sus actuaciones inspectivas. Entonces, en materia de verificación de cuota de empleo, las órdenes de inspección nacen a través o tienen dos orígenes distintos. El primero de ellos es un origen interno. Un origen interno, ¿por qué? Porque la propia inspección del trabajo realiza una verificación interna para generar órdenes de inspección. En este caso, la Intendencia Nacional de Inteligencia Inspectiva realiza una verificación de la planilla de los empleadores de trabajo. ¿Para qué? Para verificar la declaración de sus trabajadores, ¿no? Recordemos cuando dije al inicio, el empleador tiene la obligación de cuando dé el alta a sus trabajadores registrar si estos tienen alguna discapacidad. Entonces, en base a esa declaración es que se toma toda la información que el empleador haya declarado en la planilla electrónica, se realiza el cálculo de la cuota de empleo y se puede establecer en este caso qué empleadores están obligados a cumplir con la cuota, cuántos trabajadores con discapacidad tiene cada empleador y cuántos trabajadores con discapacidad debería tener en su planilla, ¿no? Dependiendo de que se haya establecido que debe cumplir con la obligación de la cuota de empleo. Entonces, a partir de toda esta información y de todo este cálculo que se realiza por parte del propio sistema, es que se puede determinar a ciertos empleadores en donde se puede presumir que existiría un incumplimiento a la cuota de empleo. Bien, y entonces a partir de allí es que se generan los operativos a nivel nacional, se crea un listado, bien, un listado de posibles empleadores que están incumpliendo, que presuntamente están incumpliendo con la obligación de la cuota de empleo, y se deriva a cada intendencia regional para que pueda realizar las fiscalizaciones correspondientes. Aquí hay que tener en cuenta que la competencia en materia de verificación de cuota de empleo corresponde a la intendencia regional en donde se encuentra el domicilio fiscal de la empresa que se va a inspeccionar. Bien, eso es en cuanto al origen interno de las órdenes de inspección. Y también contamos con órdenes de origen externo. Estas pues son las que vienen a través de denuncias, ¿no? El propio sistema puede establecer de repente, ¿no? Que tal que la empresa BC, ¿no? Es un presunto infractor respecto de la cuota de empleo. Pero también podría ser que un trabajador denuncie, un ex trabajador o cualquier persona denuncie que esa empresa no cumple con la cuota de empleo pese a tener la obligación. Entonces, ¿es una materia denunciable también? Sí, también es una materia denunciable. Entonces, en orden a esa denuncia, se podría generar una orden de inspección. Bien, entonces, ya con esta orden de inspección emitida, se asigna, ¿no? Se le asigna un inspector para que realice la verificación. Bien. Y para realizar esta verificación, por ejemplo, el inspector cuenta o tiene hasta 3 criterios para considerar a un trabajador con discapacidad. El primero de ellos o el primer supuesto que podría encontrar, es que el trabajador cuente con discapacidad desde el inicio de la relación laboral. Quiere decir, si yo, empleador, voy a contratar a un trabajador X, ¿no? Hoy día voy a darle su alta en el registro y ese trabajador tiene discapacidad, yo debía haberlo registrado. ¿Por qué? Porque mi trabajador contaba con esa discapacidad desde el inicio de la relación laboral. Entonces, desde el inicio, yo debí dar el alta con esa información. Bien. ¿Qué pasa si, por ejemplo, el trabajador tiene la discapacidad, pero cuando yo le iba a contratar, cuando iba a dar el alta, aún no tenía su certificado de discapacidad? No podíamos acreditar esa situación. Entonces, aquí se va a considerar al trabajador con discapacidad desde el inicio de la relación laboral porque, claro, tenía la discapacidad desde el inicio y además ya pudo acreditar con el certificado que le emitieron que tiene esta discapacidad. Sin embargo, aquí ya no se le va a exigir en este caso al empleador o ya no va a ser una prueba la constancia de alta porque lógicamente en el alta no va a constar la discapacidad porque cuando se le dio el alta, él aún no tenía el certificado. Entonces, lo que se va a solicitar aquí es la constancia de modificación de datos. Así como el empleador tiene la obligación de dar el alta en planilla a sus trabajadores, también tiene la obligación de modificar cuando sucedan ciertos sucesos. Este es uno, por ejemplo, ¿no? Yo contraté a un trabajador que tenía una discapacidad. No lo pude declarar en la planilla cuando le di el alta porque él aún no tenía su certificado.
Pasaron 2, 3, 4 meses y él me dio el certificado porque ya se lo emitieron y ya tengo el certificado que acredita que tiene una discapacidad. ¿Qué debía hacer yo, empleador? Modificar en la planilla esta situación y emitir la constancia de modificación de datos del trabajador. Entonces, en este caso, lo que el inspector requerirá será la constancia de modificación del trabajador respecto de su situación de discapacidad. Y por último, tenemos, ¿no?, un trabajador que cuenta con discapacidad con posterioridad al inicio de la relación laboral. En este caso, se va a considerar trabajador con discapacidad desde la fecha en que adquiere esta discapacidad, ¿no? En el momento en que yo le di el alta a este trabajador, él no tenía ninguna discapacidad, pero bueno, luego en el transcurso de la relación laboral adquirió esta discapacidad. Entonces, se va a considerar a ese trabajador con discapacidad desde el momento en que la adquiere. Bien. Entonces aquí vamos a regresar un momento a nuestro procedimiento en general y podemos ver aquí que cuando se asigna ya el inspector, este inspector va a realizar o va a iniciar sus actuaciones inspectivas. Bien, y estas actuaciones inspectivas las puede realizar a través de distintas modalidades. Son 4 las modalidades que existen para realizar actuaciones inspectivas: la comprobación de datos, la visita, la comparecencia y el requerimiento de información. Entonces, en este procedimiento inspectivo para la verificación de la cuota de empleo, que como ya lo dije, es un procedimiento muy particular, el inspector actuante va a iniciar con una comprobación de datos. Bien. Entonces, ¿qué es la comprobación de datos? Va a verificar en la planilla, por ejemplo, todos estos datos. Bien, para mayor detalle vamos a ver lo que nos señalan aquí la presentación. El sistema de inspección del trabajo determina en el mes de enero de cada año, estamos en enero 2021, el cumplimiento de la cuota correspondiente a las personas con discapacidad en el año anterior. Ya lo había dicho, este año se va a fiscalizar el cumplimiento de la cuota respecto del periodo enero-diciembre del 2020. Entonces, el inspector va a tomar todas las declaraciones que ha hecho el empleador en la planilla, va a verificar esta información que se ha consignado en la planilla electrónica y a través de esto va a verificar lo siguiente. En primer lugar, si en dicho periodo el empleador contó con más de 50 trabajadores, ¿no? Lo mismo que hizo la Intendencia Nacional de Inteligencia Inspectiva. Va a verificar si en efecto este empleador debió haber cumplido, ¿no?, con la cuota de empleo. Y entonces, luego de verificar todas estas situaciones, se pueden dar 2 supuestos. El primero es que el inspector verificó, imaginemos, ¿no?, que este empleador sí tenía más de 50 trabajadores en su ponderado y por tanto estaba obligado a cumplir con la cuota de empleo. Y verifica que en efecto ha cumplido con la cuota de empleo. Entonces, en este caso, finalizará el procedimiento inspectivo con un informe de actuaciones inspectivas. ¿Por qué? Porque se evidenció que no hay un incumplimiento a su obligación de la cuota de empleo. Pero puede suceder lo contrario, que luego de la verificación que hizo el inspector, acredita o puede presumir, ¿no?, evidencia que este empleador en su ponderado tiene más de 50 trabajadores, debió cumplir con la cuota de empleo, verifica el número de trabajadores con discapacidad con los que ha contado y verifica el número de trabajadores con discapacidad que debió tener y se da cuenta que no existe la debida proporción, ¿no? Tiene menos trabajadores con discapacidad que los que en realidad debió tener. Entonces, se presume, vamos a presumir, que hay un posible incumplimiento de la cuota de empleo. Y entonces, como presumimos que puede existir una infracción, el procedimiento va a continuar. Y va a continuar en este caso con la realización de una visita inspectiva. En este caso, el inspector comisionado, el inspector a cargo de esta investigación, se va a constituir en el domicilio fiscal del sujeto inspeccionado, porque eso es la visita inspectiva, ¿no?, que el inspector se constituya al centro de trabajo para verificar el cumplimiento o incumplimiento. En este caso, el inspector se va a personar, se va a acercar al domicilio fiscal de este sujeto inspeccionado. ¿Para qué? ¿No? En primer lugar, bueno, le va a informar que de la comprobación de datos que ha realizado en base a la declaración que le ha hecho, y recordemos que esta declaración se considera válida porque él es el que tiene la obligación de registrar esta información, entonces se considera que todo lo que él declara es válido. Entonces se le va a informar
que de la revisión, de la verificación, de la comprobación de datos que se ha realizado respecto de sus declaraciones, se ha podido evidenciar, ¿no? Se ha podido evidenciar un presunto incumplimiento a la cuota de empleo. Y entonces se le requiere, ¿no? Se le emite un requerimiento para una comparecencia, para que en esa comparecencia él acredite, ¿no? O presente documentación, en este caso reportes actualizados de la planilla electrónica del periodo anual. En este caso, ¿no? Se le va a requerir reportes actualizados de su planilla del periodo enero-diciembre 2020. ¿Para qué? Para poder obtener la siguiente información: la fecha de inicio y fin del vínculo laboral de cada uno de los trabajadores de la empresa y el número total de días laborados en dicho periodo anual, la fecha de inicio y fin del vínculo laboral de cada uno de los trabajadores con discapacidad de la empresa y el número total de días laborados en dicho periodo anual, y en relación a los trabajadores con discapacidad, exhibir los comprobantes de la información registrada, ¿no? Las constancias de alta y la modificación de datos. Entonces se le va a requerir para una comparecencia para que él cumpla con entregar toda esta documentación. Bien, entonces, en el momento en que se lleve a cabo la comparecencia y con la presentación de toda esta documentación que se le ha exigido, pueden también suceder dos supuestos. Primero, que de la documentación que lleve, que emita, ¿no? Que remita el sujeto inspeccionado, se verifique, el inspector actuante verifica que existe una omisión o un error en el registro de trabajadores con discapacidad en la planilla electrónica. Es decir, el inspector actuante verifica de toda la documentación que le remitió el sujeto inspeccionado que parece que existe una omisión, un error, y que esa omisión y ese error nos lleva a pensar que existe un incumplimiento en la cuota de empleo. Puede que sí exista, como puede que no exista, porque puede ser que este error haya llevado, ¿no?, a que pensemos que hay un incumplimiento. Entonces, ante esta situación, es que se le van a extender a este sujeto inspeccionado una medida inspectiva de requerimiento. ¿Qué quiere decir eso? Se le va a dar un plazo de 10 días hábiles para que subsane estas omisiones o errores en el registro que haya podido realizar. Bien, entonces, una vez que se ha subsanado estas omisiones o errores, el inspector nuevamente va a realizar los cálculos y va a verificar dos cosas. En primer lugar, si verifica el incumplimiento de la cuota de empleo, es decir, ya se levantaron las omisiones, ya se levantaron los errores en el registro y aún así verificamos que existe, que no se ha cumplido con la cuota de empleo, pues entonces el procedimiento va a concluir con la generación de un acta de infracción. Pero si luego de subsanada la omisión o este error en el registro, el inspector hace todo su cálculo nuevamente y verifica que en efecto, levantados ya estas omisiones y errores, se puede acreditar que se ha cumplido con la cuota de empleo, entonces se emite un informe de actuaciones inspectivas. Ya no un acta de infracción, porque en este caso pues no se habrá corroborado que sí se cumplió con la cuota de empleo. ¿Bien? Y aquí al comienzo, ¿no? Si bien en un primer supuesto, en la comparecencia con la presentación de los documentos, verificamos una posible omisión o error en el registro, puede ser, por el contrario, que de toda la documentación que se le lleva al inspector actuante, este sujeto inspeccionado, no verifica ninguna omisión o error, sino por el contrario, con la documentación que ya le presenta, verifica que en efecto sí hay un cumplimiento de la cuota de empleo. Entonces ya no se va a llevar a cabo todo esto y simplemente se va a emitir el informe de actuaciones inspectivas. Aquí es importante resaltar que cuando hablamos aquí de subsanar, no estamos hablando de subsanar el incumplimiento a la cuota de empleo, porque debido a que la obligación sustancial de esta materia es en periodos anuales, bien, su incumplimiento es insubsanable. Bien, aquí lo que estamos diciendo, lo que va a subsanar en este requerimiento es un posible error u omisión en su registro, nada más. El incumplimiento a la cuota de empleo es insubsanable. ¿Por qué? Porque tú debiste cumplir con tu cuota en el 2020. Hoy 2021 ya no vas a subsanar una contratación, porque no lo hiciste en el 2020. Simplemente en el 2021 se va a verificar que en el año 2020 tú hayas cumplido con tu cuota de empleo. Si después de toda la inspección se verifica que no cumpliste con tu cuota de empleo, entonces esa es
una situación insubsanable y entonces, pues no, por eso es que se procede a la generación del acta de infracción. Bien. Y aquí también es importante mencionar que en el caso del acta de infracción hay que tener en cuenta que el acta de infracción no impone una sanción. Bien, eso es para todo procedimiento, es algo que hay que aprender o tratar de entender. El acta de infracción, cuando el inspector emite su acta de infracción y concluye su procedimiento inspectivo, no se emite una sanción. El inspector propone una sanción, una multa, si lo quieren decir así, para que sea impuesta al empleador. Pero esta acta de infracción no es la sanción en sí. Esta acta de infracción da mérito al inicio de un procedimiento sancionador que sí va a concluir con una resolución de sanción, ¿no? Imponiendo pues la sanción que corresponda, o de archivo si es que de repente se determina pues no que no ha habido infracción o se ha subsanado dentro del procedimiento. Bien, eso es en general. En este caso, ¿no? Si concluye con un acta de infracción, esta acta de infracción da mérito a que se inicie un procedimiento sancionador. La resolución ministerial 107-2015 ha establecido que en materia de verificación de cuota de empleo, en lo que respecta ya al procedimiento sancionador, existen ciertos fundamentos o ciertas razones que podrían justificar, ¿no? Con las cuales el empleador podría justificar que pese a que tuvo la obligación de cumplir con la cuota de empleo, no lo hizo. Bien, entonces ha establecido que el empleador o el sujeto inspeccionado en este caso puede presentar ciertos descargos por incumplimiento de la cuota de empleo. Un primer supuesto es, por ejemplo, en el caso de haberse generado vacantes en el año, deberían concurrir las siguientes razones. Razones de carácter técnico o riesgo vinculadas al puesto de trabajo que motiven especial dificultad para incorporar trabajadores con discapacidad de la empresa, o haber ofertado, yo cumplí con ofertar los puestos, lo hice a través de la bolsa de trabajo, que ofrece el centro de empleo de los servicios prestados por otras entidades articulados a dicha ventanilla, ¿no? Servicio que está a cargo del Ministerio de Trabajo, ¿no? Yo hice mi oferta laboral por la bolsa de trabajo. O haber omitido todo requisito que constituye una exigencia discriminatoria. Toda mi convocatoria se ha podido comprobar que no tuvo no tuvo ninguna situación de discriminación en el acceso al empleo de estas personas, ¿no? Y haber garantizado que los procesos de evaluación específicos permitan la efectiva participación de personas con discapacidad que postulen. Es decir, si se generaron puestos vacantes en el año para yo poder contratar trabajadores con discapacidad. Pero por estas razones, ¿no? Yo cumplí con estas situaciones y pese a eso, no pude contratar personas con discapacidad. Entonces, esto podría ser una justificación para que en el procedimiento sancionador se evalúe si corresponde o no una sanción. Repito, en este caso, pues quedará en la autoridad que se encarga de la parte de resolución del procedimiento sancionador, poder determinar si es que en efecto esto condice con la verdad y por tanto pues no amerita una sanción a imponer. Y el otro de los supuestos es no haber generado en el año nuevos puestos de trabajo vacantes por cubrir por la terminación de vínculo laboral en cualquiera de sus causas. Y como lo había señalado, ¿no? En la presentación tengo dos ejemplos para poder explicar un poco el tema del cálculo. Ya había dicho que es un cálculo ponderado y ahorita vamos a ver por qué. Tenemos una empresa que es fiscalizada, ¿no? Imaginemos en este 2021, este inspector va a fiscalizar a la empresa, ¿no? Respecto de la verificación de la cuota de empleo. Esta empresa tiene o ha tenido durante el año 2020 30 trabajadores que laboraron un año, 30 trabajadores que laboraron 6 meses y 30 trabajadores que laboraron 20 días. Aquí es necesario determinar si la empresa se encuentra obligada a cumplir con la cuota de empleo. Si nosotros no supiéramos, porque ya los que lo sabían perfecto y los que no, hoy es el día para poder salir aprendiendo eso, bien, si nosotros no supiéramos, diríamos, ¿no? Bueno, tuvo 30 trabajadores en un año, más 30 trabajadores de 6 meses, más 30 trabajadores de 20 días, tuvo 90 trabajadores en el 2020. Eso quiere decir entonces que si tiene más de 50, entonces está obligado a cumplir con la cuota de empleo.
Pero nosotros hoy hemos aprendido que la cuota de empleo no es esa, sino es un ponderado. Entonces vamos a ver si con el cálculo su ponderado es superior a 50 trabajadores. ¿Cómo hacemos eso? Lo hacemos así. Nos dice que 30 trabajadores, bien, han laborado un año. Recuerdan, al inicio dijimos que el trabajador que labora todo el año se considera un trabajador. Tenemos 30 trabajadores que han laborado un año, quiere decir entonces que tenemos 30 trabajadores, porque cada trabajador equivale a uno. Tenemos 30 trabajadores que han laborado 6 meses. ¿Y qué nos decía el criterio? Que en este caso era tanto dosavos como meses haya laborado, ¿cierto? Entonces, estos 30 trabajadores hacemos el siguiente cálculo. Lo multiplicamos por 6, lo dividimos entre 12 y nos da como resultado que en realidad estos 30 trabajadores que laboraron 6 meses, para nuestro cálculo en realidad son 15 trabajadores. Bien. Y respecto de los trabajadores que laboraron 20 días, nos decía que era razón de treintavos. Entonces, hacemos la siguiente operación. Los 30 por los 20, ¿no? Los 20 días, entre 360 días. Nos da que en realidad estos 30 trabajadores que laboraron 20 días, según nuestro ponderado, equivalen a 1.67 trabajadores. Al sumar, nos da un resultado de 46.67 trabajadores. Ya lo habíamos dicho, ¿no? Si nos da aquí si el decimal nos da mayor a 5, ¿no? Sería la cifra entera superior, quiere decir que serían 47 trabajadores en realidad. Por lo tanto, no aplica, ¿no? Esta empresa no se encuentra obligada a contratar personas con discapacidad porque su ponderado no es superior a 50 trabajadores. ¿Bien? Por el contrario, ahora vamos a ver una empresa que sí se encuentra obligada a cumplir con la cuota de empleo. En este caso tenemos a una empresa, bien, que tiene 45 trabajadores que han laborado un año, 20 trabajadores que han laborado 6 meses y 15 trabajadores que han laborado 20 días. Vamos a realizar el mismo cálculo que hicimos en el ejemplo anterior. Tenemos 45 trabajadores que laboraron durante un año. Quiere decir, ya hemos dicho, que los trabajadores que laboran durante todo el año equivalen a 1. Quiere decir que tenemos 45 trabajadores como resultado ponderado. Tenemos 20 trabajadores que laboraron 6 meses. Eso es a razón de dosavos. Hacemos el cálculo igual que en el ejemplo anterior y nos sale que estos 20 trabajadores que laboraron 6 meses en ponderado equivalen a 10 trabajadores. Y estos 15 trabajadores que laboraron 20 días, el ponderado equivale a 0.83 trabajadores. Como resultado nos da 55.83 trabajadores. Hacemos el redondeo al entero superior y quiere decir que son 55.8 trabajadores. Por tanto, en este caso, la empresa sí se encuentra obligada a cumplir con la cuota de empleo. ¿Por qué? Porque su ponderado es superior a 50 trabajadores. Recordemos, es el no menos del 3%, entonces el 3% de 55.8 es 1.674. Como redondeo tenemos que esta empresa está obligada a contratar 1.7 trabajador. Bien. Entonces dirán, en este caso, claro, si es 1.7 quiere decir que debo tener 2, porque lo debo redondear, ¿cierto? Y diríamos entonces, quiere decir que yo debo contratar 2 trabajadores todo el año. En este caso, como lo vamos a ver en esta tabla, no necesariamente, porque existen muchas formas en las cuales el empleador pudo cumplir con su obligación de la cuota de empleo. El primer supuesto sí sería que tenga 2 trabajadores con discapacidad durante todo el año, con lo cual cumpliría con su cuota de empleo. Pero también podría ser que tenga un trabajador durante todo el año, que equivale a 1, y que tenga 2 trabajadores que hayan laborado durante 5 meses cada uno. Entonces, eso nos da un total de 0.83 y cumpliría su cuota de empleo con 1.83 trabajador. O también podría ser que contrate un trabajador durante un año, bien, un trabajador 3 meses y 3 trabajadores por el periodo de 2 meses, lo que haría un total de 1.75, ¿no? Redondeando 1.8. En este caso, como vemos, los resultados 2, 1.83, 1.75 son mayores al 1.7, que es lo que, según el cálculo, está obligado a contratar. Entonces, esta empresa pudo haber cumplido su cuota de empleo en estos 3 supuestos, con 2 trabajadores por un año, con un trabajador por un año y 2 trabajadores por 5 meses,
por un trabajador por 1 año, un trabajador por 3 meses y 3 trabajadores por 2 meses. Aquí hay que recalcar que, bueno, este es un ejemplo para que ustedes puedan ver de que no existe una sola forma de cumplir con la cuota, sino que pueden existir diversos criterios y habría que recurrir al cálculo para ver si en realidad el empleador ha cumplido con la cuota de empleo. Bien, se entiende que estas contrataciones de 3 y 2 meses están amparadas dentro de la legalidad en cuanto a la norma de contrataciones, porque recordemos pues que la regla general es contratar a tiempo indeterminado y la excepción es contratar a plazo fijo siempre que exista la causa objetiva que motiva su contratación y que estos consten por escrito. Entonces, no es que por ahí alguien piense que según este cuadro, entonces yo puedo contratar a mi libre albedrío 2 meses, 3 meses, no. Claro, está siempre respetando la norma de contrataciones. Pero estos son ejemplos de cómo es que no hay una sola forma en que un empleador puede cumplir con la cuota de empleo, porque existen diversos supuestos que cuando se realice el cálculo vamos a poder observar que en efecto pudo cumplir con la cuota de empleo. Bien. Y respecto del cálculo, aquí es importante una mención que he traído. Sunafil cuenta con un aplicativo para ayudar a los empleadores al cálculo de su cuota de empleo. Para esto deben ingresar a la página web de Sunafil, www.gov.pe/Sunafil, ingresar a la opción Ver todos los trámites y servicios, encontrar la opción Calcular cuota de empleo de personas con discapacidad en mi empresa, bien, y por último van a acceder al aplicativo, bien, en donde van a poder calcular la cuota de empleo. ¿Qué les solicita este aplicativo? Primero que descarguen un formato Excel en donde van a ingresar el número total de trabajadores que tienen, los días que cada uno de esos trabajadores han laborado y la condición de tener o no discapacidad. Luego de ello van a subir este archivo Excel al propio aplicativo y automáticamente les va a arrojar la respuesta si es que están obligados a cumplir con la cuota de empleo o no están obligados a cumplir con la cuota de empleo. Si están obligados a cumplir con la cuota de empleo, les va a señalar cuál es la cantidad de trabajadores con los que debe cumplir. Les va a señalar en este caso, ¿no? Cuántos trabajadores con discapacidad tiene, según la declaración que ha hecho en el formato Excel, y cuántos trabajadores debería tener según el cálculo que ha realizado el aplicativo. Y de no coincidir, entonces le va a mostrar también un porcentaje de la brecha, ¿no?, que existe en su empresa respecto del cumplimiento de la cuota de empleo. Es un procedimiento en realidad bastante rápido, muy práctico, que les puede servir para realizar el cálculo de la cuota de empleo, ¿no? Claro está que es un aplicativo general, ¿no? No es para casos concretos, pero por ello es que se les recomienda, ¿no?, poner con verisimilitud los datos que coloquen en el formato, porque es en base a eso que el aplicativo va a realizar los cálculos. Y respecto de los aspectos sancionadores, tenemos como infracción grave el incumplimiento de las disposiciones relacionadas con la promoción y el empleo de las personas con discapacidad. Dentro de esta infracción podemos encontrar en este caso el incumplimiento de la cuota de empleo de trabajadores con discapacidad considerada como una infracción grave. Las sanciones que impone Sunafil están en base a esta tabla que ustedes pueden observar y se imponen en base a 3 criterios en específico. Al tipo de empresa, si es microempresa, pequeña empresa o no MIPE, a la gravedad de la infracción, si la infracción es leve, grave o muy grave, y al número de trabajadores afectados. Bien. En este caso, para el cálculo del número de trabajadores afectados en esta materia, se va a recurrir pues al número de trabajadores que el sujeto inspeccionado no contrató para cumplir con la cuota de empleo para la que estaba obligado, ¿no? Si él debió contratar 5 trabajadores, por un ejemplo, y no lo hizo, entonces el número de trabajadores afectados será 5 y en base a eso se realizará su cálculo, ¿no? Si, por ejemplo, estamos en una pequeña empresa, ya vimos que es una infracción grave, los trabajadores afectados o los trabajadores que el sujeto inspeccionado debió contratar fueron 5 y no lo hizo, imaginemos, estaríamos en esta situación, 0.45 UIT, lo que haría un total de 1.980 soles como sanción, por dar un ejemplo en general. Bien, bueno, con eso he concluido mi intervención. No sin antes quiero por favor mencionarles nuestros 3 canales de atención
Tenemos nuestra central telefónica 390-2800, la línea gratuita 0800-16872 y nuestro aplicativo virtual Sunafil Responde para poder absolver cualquier duda o consulta que puedan tener. A ver si ahora voy a ver. A ver, nos dice la pregunta 1, bueno, la pregunta 1 parece que no tiene mucha relación. Nos dice, ¿la CTA es la compensación por tiempo de servicios que te depositan 2 veces al año? Me imagino que quiere decir la CTS, ¿no? Sí, la CTS es la compensación por tiempo de servicios y es lo que el empleador está obligado a depositar semestralmente en la entidad financiera que el trabajador haya elegido. Nos dice la siguiente pregunta. ¿Existe un protocolo de fiscalización de la cuota de empleo para personas con discapacidad aplicable a los empleadores del sector público? Aquí hay que tener presente que las competencias de SUNAFIL son respecto del cumplimiento de la cuota de empleo en el sector privado. La autoridad competente para la verificación de la cuota de empleo en el sector público es Servir. Habría que recurrir a Servir. Me imagino que sí debe tener un protocolo para la verificación en el ámbito público. La 3 nos dice, ¿la declaración de la discapacidad del trabajo en la planilla debe ser de aquellos con certificado o basta que tengan una discapacidad sin que haya sido certificada con carnet y CONADIS? Aquí hay que tener en cuenta que la norma ha señalado que la acreditación de la discapacidad es con el certificado de discapacidad, que no necesariamente lo emite CONADIS. Bien, entonces lo que tiene que tener es su certificado de discapacidad. A ver, nos dice, en el caso del personal público, en la ley 728 ante la pandemia, el personal que está en casa por vulnerabilidad, ¿cómo están distribuidas las verificaciones? ¿Uno puede ser despedido del trabajo? Bueno, entiendo que la consulta es de forma general, ¿no? Aquí hay que tener en cuenta que si estamos hablando de un despido, hay que tener en cuenta que el despido solamente puede estar supeditado a causas vinculadas a la conducta o a la capacidad del trabajador. En el caso de, tienen que estar vinculadas a esas causales. Entonces, si no existe ninguna causa, si el trabajador es un trabajador a tiempo indeterminado o es un trabajador a plazo fijo, pero su contrato aún está vigente, ya superó su periodo de prueba, y sin justificación alguna se le despide, entonces podría presentar su denuncia ante SUNAFIL. A ver, dice, la 5 nos dice buenas tardes. Tengo discapacidad, ¿debe el ministerio fiscalizar la cuota de discapacidad en todas las empresas públicas y privadas? Bueno, ya lo mencioné, ¿no? En el caso de la Autoridad Inspectiva de Trabajo, SUNAFIL está encargada de la verificación de la cuota de empleo en el ámbito privado. La autoridad competente para la verificación en el ámbito público es Servir. La 6 nos dice, ¿por qué no hacen inspecciones de oficio? Y a veces uno tiene que denunciar. Como lo había mencionado, el procedimiento inspectivo no necesariamente ingresa por denuncias. El procedimiento inspectivo puede iniciar por propia iniciativa del sistema inspectivo y también por denuncias. No necesariamente un procedimiento inspectivo inicia por denuncias. También inicia por propia de oficio por parte de la inspección de trabajo. Dice, ¿cómo se acredita que el trabajador tiene discapacidades del alta si el certificado lo obtiene con fecha posterior? Ya. Este es el caso, por ejemplo, de un trabajador que tiene la discapacidad. Usted como empleador sabe que el trabajador tiene la discapacidad, pero no tiene aún el certificado. En este caso, la discapacidad no se va a declarar en el alta porque no tiene el certificado de discapacidad. Pero cuando lo obtenga, el trabajador le va a acreditar esta situación y el empleador tiene que cumplir con realizar la modificación en el de registro en la planilla de esta condición, porque ya se le entregó el certificado.
Ante esta modificación, está en la obligación de entregar una constancia de modificación a su trabajador por esta variación o esta actualización que se ha hecho de su información. Entonces, cuando se realice la verificación por parte del inspector, lógicamente en la constancia de alta no se va a evidenciar el estado de discapacidad porque no tenía el certificado al alta. Pero lo que sí le van a exigir en este caso es la constancia de modificación, porque ya debió haberlo modificado. ¿La cuota de empleo aplica a todos los regímenes laborales? Sí, la cuota de empleo, como lo mencioné, es aplicable para toda actividad empresarial e indistintamente de la modalidad de contrato. En este caso, la cuota de empleo es del 3% porque nos hemos regido a las competencias de SUNAFIL, que es la verificación de la cuota de empleo en el sector privado. En el ámbito público, la cuota de empleo obedece a no menos del 5%, pero la competencia para la verificación del cumplimiento de la cuota en el ámbito público es de servir. Dice, ¿cómo es que se puede saber cuántos trabajadores tiene la empresa, ya que por ley de transparencia no se puede? ¿Y cómo saber si se cumple o no la cuota laboral? Bueno, si es el caso de SUNAFIL, como ya lo he dicho, el procedimiento respecto de la cuota de empleo es muy particular, la verificación o la fiscalización. Es por eso que en realidad, de forma general, las fiscalizaciones que se realizan en el 2021 respecto del 2020, más que a denuncias, obedecen a la propia decisión de la autoridad inspectiva, porque tiene que hacer la verificación de la cuota de empleo. Entonces, esa verificación se va a hacer respecto del año anterior. Y para ello, SUNAFIL sí tiene acceso, mediante comprobación de datos, a la declaración que ha hecho el empleador respecto de sus trabajadores. Y por eso es que se puede sacar el cálculo y por eso es que se puede evidenciar o presumir si es que existen algunos empleadores que posiblemente están incumpliendo. ¿Bien? ¿El caso de personal que se encuentra en suspensión perfecta se contabiliza? Sí, se contabiliza porque la suspensión perfecta no es una extinción del vínculo. El vínculo laboral sigue vigente, solamente está suspendido. Bien, con eso he concluido las consultas. No sé si tendrás algunas más, Mariana, o ya con eso hemos concluido. Igual les repito, para cualquier duda que haya quedado, tenemos todos nuestros canales de atención. Fabiola, ¿cómo estás? Justo veo que mientras has estado respondiendo, han ido lanzando algunas, así que quedándonos 5 minutos, vamos a ver si alcanzamos a responder algunas más. Ya, Em, perfecto. Acá preguntan también, el tiempo para el cálculo ya está determinado, el tiempo para el cálculo ya está determinado para el cálculo, es decir, 1 año, 6 meses y 20 días, pregunta alguien. No, no, no. El cálculo que se realiza para la verificación de este año, que es donde se va a verificar respecto de la planilla del año 2020. El ejemplo que he dado es eso, un ejemplo, para que ustedes puedan entender cómo se realiza el cálculo. Eso dependerá en todo caso de la cantidad o del periodo que en realidad tengan los trabajadores de cada empresa. ¿No? Puede ser que la empresa no tenga trabajadores de un año, tenga trabajadores de 6 meses, de 20 días, de un día, de 15 días. Eso depende de la propia particularidad de cada empresa. Pero la forma de calcular es el mismo. Un trabajador que labora todo el año se va a considerar como un trabajador para el ponderado. Los trabajadores que laboran por meses se va a sacar a razón de 2avos y los trabajadores que hayan laborado por días se va a sacar a razón de 30avos. Lo que el ejemplo ha querido decir es, en este caso era una empresa X que justamente tenía trabajadores que habían laborado un año, 6 meses y 20 días, pero eso no es aplicable para todos. Evidentemente depende de las propias particularidades de cada empresa. Claro, por aquí otra pregunta que hay es, ¿cuánto tiempo se debe esperar la respuesta de la bolsa de trabajo cuando se envía un requerimiento? ¿Debe emitir una constancia? A ver, el requerimiento, en realidad el requerimiento es respecto, a ver, ¿cómo lo explico? Si estamos hablando del requerimiento de SUNAFIL,
hay que tener en cuenta que la información que se va a entregar ya sucedió, porque se está haciendo una verificación del año pasado. Ahora sí, cuando los empleadores ofertan sus convocatorias por la bolsa de trabajo, se le emite una constancia. Entiendo yo que a estas alturas del 2021, si usted oferte una plaza, no sé, en marzo del 2020, ya debería tener su constancia, porque ya pasó un año, ¿no? Pero eso ya es una competencia propia del servicio del propio del Ministerio de Trabajo, ¿no? La bolsa de trabajo sí tiene la obligación de emitir una constancia. El tiempo en que le emite no sabría indicarle, ¿no? Eso ya es propio del servicio del ministerio. Claro, por aquí hay varias preguntas que van un poco hacia lo mismo, que tienen que ver con qué pasa si el trabajador no tiene un certificado de discapacidad a pesar de presentar la discapacidad, junto con otra que pregunta, por ejemplo, si puede ser cualquier grado de discapacidad, leve, moderado, severo. Sí, como ya lo había indicado, en este caso, Ujú. como bien lo señala la resolución ministerial, o por eso es que es la forma en que se va a comprobar si se contaba con la discapacidad desde el inicio o durante la relación laboral, va a depender del certificado de discapacidad, porque la forma de acreditar la discapacidad es teniendo este certificado. Si yo tengo el certificado desde el alta, entonces en mi alta debe constar que yo soy un trabajador con discapacidad, porque es obligación del empleador declarar esta situación en su registro. Si yo no tenía mi certificado, entonces en el alta no se declaró, pero los trabajadores con discapacidad estamos en el entendido, ¿no? De que para que se pueda verificar y cumplir con todo esto, el trabajador y poder gozar de los beneficios propios, entonces va a procurar entregar este certificado para que se le pueda considerar esa condición en su planilla, en su información como trabajador. Entonces, una vez que este trabajador entregue el certificado de trabajo, el certificado, perdón, de discapacidad, se va a realizar una modificación en el registro, porque la discapacidad la tenía desde que inició la relación laboral. Sin embargo, se va a realizar una actualización en el registro y por ello es que se emite la constancia de modificación, porque se está modificando lo que en un primer momento colocaste. Bicentenario del Perú, 2021. Gobierno del Perú.